Parece que ya tenemos a más de 30 participantes. Así que vamos a comenzar. Hola a todos y gracias por acompañarnos esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. Me gustaría darle la bienvenida a esta segunda sesión sobre hablar de la interoperabilidad. Trabajo con Protección Social del Banco Mundial y tengo el gusto de establecer este contexto para las Naciones Unidas. Este evento forma parte de una serie de diálogos en donde cada una de las sesiones se va a centrar en el ejemplo de un país. La serie de diálogos está organizada por la Iniciativa de Convergencia Digital y más adelante les hablarán un poco más de ello. Antes de que hable sobre esta iniciativa, me gustaría que viéramos nuestro programa del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Después de los comentarios de introducción, vamos a hablar de estos temas. Hoy hablaremos de la experiencia que ha tenido el Banco de Seguridad Social de Bélgica, CBSS, que ha logrado la interoperabilidad en varios sectores de Bélgica. Se trata de un caso muy interesante y esta presentación va a estar seguida de un debate en panel después de que abramos este panel a preguntas del público para permitir un intercambio. Esto es congruente con el nombre de la serie. Recuerden, se trata de una serie de diálogos y nos gustaría promover ese diálogo. Y tenemos 2 horas para esta sesión y así tenemos unos comentarios para señalar los puntos principales de este debate al final. Algunas reglas de logística que son muy importantes ahora y además todos estamos familiarizados. Vamos a verlos muy rápidamente. Para los panelistas, les pedimos por favor que enciendan la cámara cuando estén hablando. Por supuesto, si pueden y si la tecnología les permite. Y cuando no estén hablando, por favor, recuerden poner su micrófono en silencio. Nuevamente, para nuestros panelistas, si tienen alguna pregunta o quieren hacer un comentario, por favor, levanten la mano virtual o pongan un mensaje en el recuadro para comentarios. Los participantes también pueden poner sus preguntas en el recuadro para preguntas y respuestas. Hay un punto importante que me gustaría marcar. Esta sesión se va a grabar. Pensamos que esto es importante para referencias futuras y además también todos están señalando esto aquí. Ahora, solamente les quiero dar algunos antecedentes sobre esta serie de diálogos antes de que pasemos a la presentación. La iniciativa para la convergencia digital es un esfuerzo conjunto bajo la Protección Social Universal 2030 o USP 2030 por su sigla en inglés. Esta serie está organizada por los miembros de USP 2030 y el objetivo es ser más incluyentes al ir más allá de los miembros e incluir también a representantes de gobiernos, del sector privado, aliados de desarrollo, para que así puedan crear un ecosistema digital interoperable y armonizado para la protección social. Esto se basa en distintas cuestiones, registros sociales, pagos sociales y otras cuestiones. Ha habido muchas iniciativas para desarrollar las soluciones digitales para apoyar la implementación de la protección social en los años recientes y estas iniciativas se han acelerado durante la COVID-19. La pandemia nos ha destacado la importancia de estos sistemas sociales para responder a la crisis. Además, también ha habido otras crisis emergentes que ponen los sistemas de protección social a prueba porque aumentan los precios y el número el desafío inmenso del cambio climático. Todo esto
es muy relevante para la protección social, en especial para la protección social adaptativa. Es muy importante entonces que los sistemas sociales se vean apoyados por estos sistemas robustos y una tecnología sólida. Es posible presentar soluciones mejores y más integradas para los países con las iniciativas que he mencionado anteriormente. Y esto puede ser interoperable y además también se le puede presentar a los países como un paquete de soluciones dependiendo de los propósitos. El propósito de esta iniciativa de convergencia digital es lograr un consenso en torno a los estándares con el objetivo de lograr la interoperabilidad. Esto entonces permitirá que se desarrollen soluciones que son interoperables, fáciles de utilizar, fáciles de integrar, de mantener y de escalar con base en estándares y guías globales. Esto permitirá también reducir los tiempos y los costos para el desarrollo de soluciones a nivel de país y de programa. Y también le dará flexibilidad a los países para combinar distintos componentes de distintas iniciativas y para desarrollar soluciones internas con base en estas normas. Estas normas también permitirán que se garantice que los sistemas están a prueba a futuro por su diseño, es decir, que no, esto será a prueba de un mantenimiento más costoso y de volverse obsoletos. Esta serie de diálogos se ha planificado como una serie mensual y el objetivo es facilitar las conversaciones técnicas a profundidad. Esta serie es una oportunidad para hablar sobre todos los detalles de las experiencias de los países. Nos gustaría específicamente promover el aprendizaje y el intercambio de conocimiento y ver cómo los países han compartido y han diseñado sus sistemas de protección social para la interoperabilidad y cuáles han sido los desafíos que han enfrentado en este trayecto. Vemos esta serie de diálogos como una oportunidad excelente para aprender sobre las experiencias de los países a nivel mundial. Entonces, ahora ha llegado el momento de presentar a nuestro panel. Estamos muy complacidos por contar con este panel excelente que nos acompaña el día de hoy. Nuestro orador es Frank Robben, es gerente general de CBCS y de la plataforma eHealth. Tenemos además a dos personas que participarán en el debate y que compartirán las reflexiones sobre la presentación de Frank. Ellos son Ernesto Broderson y Anita Mittal. Valentina Barca será moderadora de este evento y facilitará el debate. Ahora me gustaría dar más detalles sobre nuestro panelista. Voy a comenzar con Frank. Frank Robben es científico en computación, orador y servidor público. Desde 1985 ha sido la fuerza motriz detrás de la simplificación administrativa y la optimización de procesos y computarización sector público de atención a la salud y social de Bélgica. Y desde 1991, Frank es gerente general del Banco Crossroads para la Seguridad Social, una institución que fundó. Y hoy iremos a hablar sobre el CBSS un poco más en otros momentos. Ahora, Ernesto Broderson comenzó su carrera como consultor para firmas consultoras de tecnología grandes y entre 2003 y 2016 trabajó como alto funcionario del gobierno mexicano, coordinando a instituciones de seguridad social y aprovechando la tecnología para mejorar la entrega de servicios y procesos, centrándose en los individuos. En la actualidad, es funcionario senior a cargo de la coordinación de la Comisión Técnica de Tecnologías de Comunicación e Información, lo mismo que las comisiones de Tecnología, Innovación y Gestión. Y Anita Mittal dirige esta iniciativa para la convergencia digital, cuenta con amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de identificación para el Banco Mundial y clientes del Banco Mundial, normas de gobernanza electrónica y marcos para el gobierno de India.
Por último, pero no menos importante, Valentina Barca es experta en protección social y se centra en cómo los sistemas de entrega pueden facilitar la respuesta, inclusión y eficacia de los sistemas de protección social. En años recientes ha trabajado ampliamente para la integración de sistemas de información para la respuesta ante shocks o impactos, la identidad digital, mecanismos de voz y de rendición de cuentas, y también sistemas de MIE centrados en los usuarios en el ámbito de la protección social, que incluyen investigación, diseño de políticas e implementación de trabajo en Asia, África, América Latina, en más de 15 países. Sin más que agregar, me gustaría dar la palabra a Valentina para que se encargue de facilitar esta conversación, y le agradezco a todos por acompañarnos el día de hoy. Tiene la palabra Valentina. Muchas gracias por darnos este panorama general y por introducir a todos los panelistas. No quiero tomar más espacio de Frank, que estamos ansiosos por comenzar este debate. Lo que sí quiero decir es que como comunidad, los que trabajamos en esto estamos muy conscientes de los beneficios potenciales de estos sistemas y estamos muy entusiasmados el día de hoy porque podemos ver prácticamente un poco hacia el futuro. Muchas veces nos centramos en los países de ingresos medios y bajos y hoy podemos ver a un país de altos ingresos, Bélgica, para ver el banco Crossroads para la seguridad social y su interoperabilidad en más de 3,000 actores de este sector social. Nos interesa ver los resultados de este proceso. Algunos de los logros más notables han sido el sistema de impulso a la automatización de los beneficiarios y procesos muy proactivos para atender problemas que van más allá de lo que vemos en cuanto a la eficiencia. Normalmente también interesante es ver el recorrido por el que ha pasado Bélgica, que no solamente es digital, sino también que abarca cambios en la gobernanza electrónica, marcos legales. Sé que Frank nos hablará bastante más sobre estos temas. Entonces, un último recordatorio para el público. Pueden comenzar a agregar sus preguntas en lo que habla Frank y al final veremos las preguntas. Sin más que agregar, Frank, le doy la palabra. Gracias. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muchas gracias por la oportunidad de explicarles. Tenemos muchísimas láminas, pero les daré un panorama general de algunas y si quieren tener más información hablaremos de eso más adelante. Vamos a comenzar con lo que ya se dijo hace más de 30 años. Empezamos con dos preguntas básicas, dos preguntas fundamentales. ¿Qué deben esperar los formuladores de política, los empleados y las personas aseguradas socialmente? ¿Y qué se puede hacer para cumplir estas expectativas? Por supuesto que se quería contar con una protección social eficaz para que los que necesitan los beneficios los obtengan y para que se tenga una protección, para que se cuente con los apoyos adecuados. Lo más posible los beneficios se otorgan automáticamente sin que las personas tengan que solicitar todos los beneficios y tengan un flujo adecuado de esta información. Y nosotros los reutilizamos y podemos calcular los beneficios. Se puede ver que los beneficios sean para todos. Dado que tengan las personas un conocimiento profundo de la tecnología de la información. Las organizaciones trabajan en varios aspectos. Las personas quieren integrar las superficies, los servicios que se han prestado en la ocasión de eventos muy importantes en la vida, cuando se retiran, etcétera, y el servicio se va a ofrecer en ese momento. Las posibilidades del autoservicio, siguiendo la evolución del proceso, no hay ninguna puerta que esté equivocada. Tiene que haber acceso al sistema
puede ser un contacto directo, un canal directo. Tiene que ser una competencia justa en cuanto a los beneficios y las aportaciones. Este es un panorama general de lo que tratamos de hacer las expectativas. La segunda pregunta es cómo se cumplen las expectativas usando la técnica de la información. En cuanto a las expectativas, no puedo explicarlo todo, pero hablaré del número de cosas que podemos ver. La primera, una cooperación entre todas las instituciones, una visión común de cómo intercambiar los datos, cómo tomamos las medidas necesarias. Y los datos, una sola colección o recopilación de los datos factuales, información de las personas para poder entregar servicios integrados. Esto significa que se tiene que tener un uso multifactual. Cuando empezamos, teníamos 800 documentos en papel. Es importante el consolidar las mejores prácticas que se hacen en las actividades, basándonos en fuentes auténticas y compartir los datos, saber quiénes tienen estos datos según las normas en cuanto al nivel técnico de qué significa, qué tipo de información, normas que se pueden usar para tener acceso a la información. Aquí se mide el nivel de seguridad, confidencialidad, disponibilidad e integridad. No van a confiar en el sistema. Si no confían en el sistema no va a funcionar. Por supuesto, autorización de acceso y de poder conectarse, de cómo se procesa. Se puede tener indicaciones de quién ha tenido acceso. El alfabetismo de las computadoras, la cooperación entre todas las instituciones, el trabajo de equipo, una cultura corporativa, la posibilidad de ofrecer servicios integrados, la cooperación que se basa en la búsqueda del valor agregado, más que en las competencias jurídicas existentes que hacen posible reorganizar los procesos, incluso si hay una reorganización. El uso rentable en cuanto eficiente a costo de la tecnología, de la informática y la computación, una arquitectura sólida que se pueda ver directamente cuáles son las ventajas basándose en una continua revisión, el enfoque API, el reuso de componentes y de servicios. Puedo decir que todos los servicios hemos hecho nuestra fuente gratuita, está a disposición, está disponible. La arquitectura orientada al servicio y, por supuesto, usar nuevas posibilidades
el área de los aspectos móviles, la computación en la nube, la reducción de costos. El análisis de los Big Data para la prevención de los fraudes y incluso técnicas basadas en inteligencia artificial, apoyo del análisis de los Big Data y para organizarlo es útil el tener una institución como la fuerza impulsora. Ven ustedes las habilidades humanas y la parte de las máquinas. ¿Cuál es la situación específica en Bélgica? Cuando empezamos eran más o menos 11 millones y medio de ciudadanos, 230,000 patrones o empleadores, unos 3,000 instituciones públicas y privadas en distintos niveles. Había una recolección de las aportaciones de la seguridad social en entrega de los beneficios de la seguridad social. También beneficios sociales complementarios, una tarifa social en cuanto a la seguridad social de la persona. La razón por la que hay tantas instituciones se han creado históricamente, sector por sector, tantas han sido tomadas por las propias compañías, otras por el gobierno. Estamos en una situación en la que existen esas instituciones y todas tienen un valor agregado. Lo importante es que se vuelvan corporativas. Lo que se hizo hace unos años, había una falta de procesos bien coordinados de entrega de servicios, una gran carga administrativa para todos, entrega de servicios o provisión de servicios que no satisfacía las expectativas de los ciudadanos de las empresas. Pero había la voluntad política para resolver esos problemas. Estudio científico que se incorporó finalmente se ha convertido en la base de la creación del banco como institución. Empezamos de la gerencia o gestión de la información. Ya expliqué algunos principios básicos. La información se modela de tal manera que vaya de acuerdo con el mundo real. Estos datos son muy importantes y que hay una capacidad política para describir tanto como sea posible las situaciones para poder reutilizar la información para la aplicación de distintas maneras. Hay una ley que da la posibilidad de que un ciudadano no vuelva a entregar la información a otra institución. Todos los actores de la seguridad social están interconectados por una red y cuando la información ya está disponible dentro de la red y todos ponen a disposición los datos para la información. La información recopilada se valida una vez entre todas estas instituciones, porque si se recopilan los datos, hay que cerciorarse de que los datos estén correctos, no se envíen errores a las instituciones.
tenemos un acuerdo entre los actores que tienen la obligación de validarla. Hay, por supuesto, un modelo de compartir las tareas que cada parte de la información, cada institución es la responsable de almacenar los datos y de los datos estén a disposición de las demás instituciones. La información se puede reunir de manera flexible según los conceptos jurídicos que cambian todo el tiempo. Todos los actores tienen que reportar a la institución que tiene la responsabilidad de validar. La institución tiene que verificar que sea correcta la información y cuando hay una corrección, automáticamente se envía a los demás. Una vez que se ha corregido y validado la información de acuerdo con el modelo de compartición de tareas. La información electrónica puede ser iniciada ya sea por el actor que dispone de la información, el actor que necesita la información, a la organización que gestiona el marco de interoperabilidad y que automáticamente va a mandar el expediente de esta persona. Tenemos el sistema que empuja, así como un sistema que jala en cuanto a la información. Daremos los detalles de estas referencias más adelante. Todas las normas o los estándares son públicos. Las normas para intercambiar los datos en el plano semántico en todo lo que se refiere a los datos y a las piezas de información se transmitan de la manera correcta. Se utilizan para dar los beneficios automáticos. Tenemos también una visión común sobre la seguridad de la información. Los datos se utilizan solamente para las que son compatibles a la organización. Existe una revisión por el Comité de Seguridad de Información, que es nombrado por el Parlamento después de haber revisado si las condiciones de acceso se han cumplido. Este es un acceso público, de manera que todos los ciudadanos tienen información sobre los datos que se van a intercambiar y en qué situaciones, con mucho detalle, y todo intercambio de datos real tiene que pasar el CBSS, la decisión de ver qué datos se comparten, toma el comité que designa el Parlamento, y cuando se intercambian datos, concretamente, deben de pasar por un tercero y se revisa si las autorizaciones de acceso se cumplen. Cada vez que la información se utiliza para tomar una decisión, la información que se utiliza se comunica para que las personas puedan revisar si la decisión es la correcta. Tienen derecho a tener acceso a corregir los datos. También tienen acceso a ver quién tiene acceso a sus datos en el sistema. Aquí pueden ver ustedes la red. Es una red de esta forma. No puedo poner aquí a las 3,000 instituciones en la pantalla, pero tenemos aquí algunos de los sectores de la seguridad social que están todos interconectados a través de este tipo de red de estrella. Están conectados con el CBSS y pueden tener acceso a los datos de los demás a través de la red. Y después de que este banco haya revisado que el acceso está correcto.
Ahora, hablando técnicamente, hablando físicamente, la red es una columna vertebral donde las instituciones ven aquí ruteadores, se usa Internet, encripción para tener acceso a los usuarios finales, es decir, a las personas aseguradas, a las empresas, etcétera. Como ya les dije anteriormente, es sumamente importante que cuenten, antes de que automaticen un sistema, que cuenten también con la optimización de procesos necesarios. Si no se optimiza un proceso antes de automatizarlo, entonces el riesgo es que se consolidan algunos de los procesos. Nuevamente, ya les dije que teníamos 800 procesos que se basaban en papel, ahora tenemos 200 procesos electrónicos, lo que quiere decir es que 3 de cada 4 procesos se eliminaron porque no eran eficientes, porque no eran necesarios ya, y este es un aspecto sumamente importante. Primero, optimizar los procesos y después con la computarización. También es importante, en mi opinión, porque las personas desean contar con una entrega de servicios integrados en momentos fundamentales de su vida. Se requiere de cadenas de valor integradas y que éstas existan entre las instituciones para que haya una coordinación mutua entre los procesos internos y externos para que se pueda entregar un servicio integrado a los ciudadanos. Cuando nace un niño, los beneficios para el niño se deben de otorgar. Además, también este niño debe de tener el derecho a recibir un reembolso por los costos de atención a la salud, también las vacunas, etcétera. Y solamente se debe de ver que tomar información de cuando nace un bebé da acceso automáticamente a todos los demás servicios que están disponibles para él. Es muy importante que se cuente con la participación de los usuarios de los procesos para que ellos puedan intervenir y puedan indicarnos lo que sea necesario. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Hoy contamos con una red entre todos esos actores o participantes. Tenemos comunicación con todos los ciudadanos, todas las empresas, una clave de identificación para todo ciudadano, compañía y establecimiento de una compañía para hacer ciudadanos que se intercambien datos y que todos estén hablando de la misma persona. Es decir, que no se cuenten con los datos equivocados sobre otra persona o sobre una persona para quien se necesitan los datos. Existe una división de tareas acordada. También hay validación de datos, recabación de datos, almacenamiento de datos. Y no siempre quien recaba los datos es quien valida los datos o almacena los datos, sino que se cuenta con acuerdos para cada uno de estos 3 aspectos. Como ya les dije, tenemos cerca de 220 servicios electrónicos entre todos estos participantes. 221. Tenemos cerca de 1.5 mil millones de mensajes electrónicos. Son muchas actividades en papel que se están ahorrando. También tenemos servicios electrónicos directos, 200. Estos son servicios para intercambio de datos entre los participantes en este sector social. De manera que las personas entregan los datos en un momento y se intercambian las veces que sea necesario. También tenemos muchos servicios electrónicos para los ciudadanos que pueden utilizar para dar esa información al sistema de seguridad social en su totalidad. Las personas además también pueden utilizar esos servicios para dar seguimiento a las prestaciones con base en este sistema de intercambio electrónico. Contamos con cerca de más de 50 servicios electrónicos para los empleados. Solamente recabamos datos de los empleados. Antes estos datos se recababan una y otra vez. Aquí estamos recabando contribuciones a la seguridad social y una vez que los empleados se vuelve empleado o se enferma, tenía que volver a entregar la misma información sobre el mismo servicio de acuerdo con una definición legal distinta. Este ya no es el caso hoy en día. Hay declaraciones electrónicas que están totalmente automatizadas entre el software de los abogados, el software del sistema de seguridad social. Y esto se recaba en 3 momentos: al inicio y al final de una relación laboral.
en las declaraciones trimestrales del salario y del tiempo de trabajo y también cuando hay un riesgo social. También se ha simplificado inmensamente estos procesos y en el año 2021 teníamos cerca de 35 millones de declaraciones electrónicas, es decir, el 98% de solicitud a solicitud, y ahora se intercambian datos directamente entre las personas y los usuarios de software y con el sistema de seguridad social. Para los ciudadanos y para los empleados que no cuentan con una aplicación de integración y aplicaciones móviles, hay también aplicaciones móviles para todas estas transacciones. Tenemos un almacén de datos que incluye esta información y está relacionado directamente con la seguridad social, con el mercado laboral y da apoyo a estas entidades. Mencioné ya el directorio de referencias. Se trata de una herramienta muy útil. No se centralizan los datos, no existe un almacenamiento centralizado de todos los datos, pero todos los ciudadanos saben que hay interacción entre las instituciones, como ya les mencioné, pero hay una referencia directa que indica lo que las personas tienen en archivo y en qué institución, y si tienen esto en esta institución sobre lo que está disponible y los datos que están, y cuáles son aquellos datos que se pueden acceder mediante estas herramientas. Las personas que están en el directorio de referencia están identificadas por esta clave de identificación que mencioné anteriormente. Ahí tenemos 4 tablas. La primera tabla de este directorio de referencia está o es lo que indica qué persona tiene un archivo, con qué parte. Digamos, es el tema de los directorios, y después viene una indicación que dice si una persona ha presentado o si la información está disponible y qué servicios están disponibles. Además, también la tabla de las autoridades es una tabla que indica si en una de las partes cuenta con un archivo para una persona que tiene cierta capacidad y cuáles son aquellos servicios a los que tiene autorizado acceder. Y luego viene también la tabla de suscripción que indica cuáles son aquellos datos que deben de enviarse automáticamente cuando se presenta un evento para aquellos que cuentan con un archivo sobre esta persona. Si, por ejemplo, hay un cambio de domicilio, esos datos se envían automáticamente. Y además, tampoco contamos con un almacenamiento centralizado de datos. Todos los datos sociales están descentralizados y sabemos quién tiene un archivo, qué instituciones y qué datos están disponibles y a qué datos puede tener acceso una institución y qué datos se pueden enviar automáticamente entre las instituciones. Además, también tenemos otra herramienta muy útil que son las tarjetas de identificación. Son tarjetas o credenciales que tienen un chip que contiene la identificación básica y datos sobre esto del usuario, y también permite autentificar la identidad de la persona. Es decir, que las personas pueden poner esta credencial, poner un código confidencial, se puede ver que si se trata de la persona indicada, y este número es la identificación única de la persona. También hay medios móviles para la identificación que se basan en esta tarjeta de identidad electrónica. Tenemos lectores de las tarjetas y se pueden instalar también en un teléfono celular. Se puede poner un medio de identificación móvil que se utilice mediante la lectura de esta tarjeta. Después tenemos también las bases de datos distribuidas. De acuerdo con esto, contamos con un directorio de referencia en el Crossroads Bank. También tenemos un registro nacional. Tenemos datos de identificación básicos de las compañías en el registro de compañías, un registro de los directorios de empleados, también un registro de la fuerza laboral, también una base de datos con salario, horas de trabajo, también una base de datos
con relación a todos estos temas. Todas estas bases de datos se pueden consultar de manera interactiva, las pueden consultar mediante procesos en lote o se pueden utilizar para tener comunicación de actualizaciones automática. Y estos 200 procesos tienen mensajes preprocesados, mensajes estandarizados, de acuerdo con lo que se requiera sobre prestaciones a los empleados, prestaciones cuando nace un bebé, etcétera. Les puedo dar el enlace a la suscripción de todos estos mensajes. Lo mismo a los aspectos técnicos y semánticos de ellos. Aquí 1 o 2 ejemplos. Esta fue una situación hace 20 años. Esta era la situación hace 20 años. Un patrón enviaba información sobre sueldos y horas de trabajo para la institución que calculaba los sueldos y se le enviaba la información cada una de las veces y reinterpretaba toda la misma información de acuerdo con distintas reglamentaciones. Tenía que leer en algunos de los casos algunas cosas para poner los tipos de datos que había y así cerciorarse de que la información fuera correcta. Hoy en día, el sistema de administración de recursos humanos cuenta con 11 componentes del salario y cerca de 30 tipos de periodos de asimilación de trabajo. El software del empleado cada 3 meses le envía los datos a una institución y si las demás instituciones necesitan esa información directamente, la pueden solicitar a través de esta red. Nosotros entregamos estos programas de verificación de controles a los empleados, así que el número de errores se ha reducido en cerca de 30% a menos de 1%. Esta es una inmensa simplificación y además también se han reducido bastante los costos. Además, también tenemos la declaración de riesgos sociales cuando se presenta un riesgo social y cuando alguien tiene incapacidad para trabajar. Hay 3 momentos de declaración donde se comienza el riesgo social, la recurrencia o cuando continúa el riesgo social y el final del riesgo social. Después también tenemos estructura de la declaración, datos de identificación, si es necesario salario, tiempo de trabajo y datos específicos solo si son necesarios porque se cuenta con información histórica que se puede obtener de la base de datos, pero puede haber periodos en donde esta declaración trimestral no se ha llevado a cabo de manera adecuada. Entonces se presenta una mini declaración y también hay datos específicos con relación al riesgo social. Además, también tenemos información para otras personas. No lo voy a mencionar en todo detalle. Con todo detalle también hemos traducido estos principios sobre la y la gestión de la información, sobre la seguridad y la obligación de utilizar esta clave de identificación única. Hemos comenzado a crear, hubo una ley que creó este CBSS. Hay un comité de seguridad que regula el valor probatorio de esta información que se intercambia, que se almacena, y esta ha sido la base para armonizar algunos conceptos básicos semánticamente. Tenemos distintas capas de arquitectura. La arquitectura orientada a los servicios, sus componentes pueden integrarse muy fácilmente. Esto es muy importante, en mi opinión, el tener control de costos, tener una mayor mantenibilidad, mayor flexibilidad para la seguridad. Entonces, esta arquitectura orientada al servicio es interoperable, es modular, extensible, se basa en el reuso de los componentes. Sabemos sistemas en los que se va a redesarrollar, sino son componentes moderados que se pueden ensamblar a los servicios. Tenemos un enfoque de capas, tenemos
procesos de negocios, la orquestación de la representación de los servicios a las compañías o a las personas, ya sea a través de conexiones directas con su software. Nosotros estamos cambiando a una economía API, de la interfaz de la programación de la aplicación. Se describen a través de interfaces documentadas públicamente que se pueden accesar por los usuarios, por los desarrolladores fuera del sector social, pueden ensamblar para nuevos servicios de acceso. Entonces, la ventaja de este enfoque es que se tiene una reducción de costo porque hay una reusabilidad, una reducción de complejidad, ya no hay sistemas monolíticos, es una innovación porque todos pueden ensamblar los componentes a nuevos servicios que se concentran en las necesidades de grupos específicos. Se estimulan las alianzas o asociaciones, se estimulan la estandarización, se pueden componer los componentes sustituyendo a algunos que puedan llegar, sin que los demás tengan un efecto negativo. Aquí pueden ustedes verlo como lo hacemos. Pueden ustedes usar nuestra plataforma de reuso de software. Ahí está el vínculo, todos los componentes que hemos desarrollado. Está documentado, lo tengo en inglés, en francés, en alemán, una descripción de la base de datos, las interfaces, una descripción de las medidas de seguridad y es posible accesar e incluso descargar el código si lo necesitan. Para terminar mi presentación, diré yo que el CBSS ha sido una fuerza impulsora en todo este proceso en el sector social. Hace unos años lo rehicimos en el sector de salubridad, lo explicaré ahora. Se basa en una gobernanza cooperativa del consejo directivo que consiste de representantes de compañías, ciudadanos y de representación de todos los interesados. El CBSS está regido por ley y tiene la misión de definir su estrategia, como ya expliqué, los principios comunes, definir, implementar y gestionar la interoperabilidad en distintos niveles técnicos y semánticos y la orquestación de los nuevos servicios, estimular el desarrollo de aplicaciones orientadas al servicio, basándonos en estas capas distintas de la arquitectura de nuestro sistema, también hacer asesoría. Como ya dije, es una gobernanza muy cooperativa. Las personas cuyos datos recopilamos están representadas en el Consejo de Administración y en los distintos comités que funcionan en los procesos. Los factores de éxito y obstáculos cruciales, el tener acceso a los diseñadores de políticas en el más alto nivel, había una cooperación en los niveles, porque se necesita también la posibilidad de simplificar la ley de sistema de protección, la gestión de información que se utiliza para organizar la protección social. Hay respeto mutuo de todos los interesados, hay confianza, respeto por la asignación jurídica de las competencias entre los actores. Si no se necesita utilizar la tecnología de la información para cambiar la distribución de competencias entre los actores, porque entonces se mostrarán en contra
del sistema. Cooperación basándose en la distribución de tareas más que en la centralización de tareas. Enfocarse en un servicio, en una entrega de servicios más efectivo y más eficiente, y ver que el proceso de entrega del servicio electrónico es un proceso de forma estructural, no solamente legalmente y técnicamente, sino también en cuanto a la seguridad. Necesita un pensamiento lateral, un equilibrio apropiado entre la eficiencia por una parte y la integridad de la información y la privacidad por otro lado. En los primeros 10 años de la existencia del banco, cada mes teníamos que tener una nueva cuestión de visión a largo plazo, es la mejor manera. Algunos servicios eran muy limitados, pero al darle un valor agregado a los actores en el sector social, a las compañías, a las personas que lo utilizan, se convencieron del proceso. También un marco jurídico. Esto es algo, tiene que tener una arquitectura que sea adaptable a todos los marcos que necesitan habilidades y conocimientos en la creación de una asociación que va a contratar a los especialistas en tecnología de la información, tener la posibilidad de tener reinversión en cuanto a las ganancias de eficiencia e innovación, la necesidad para un cambio cultural radical dentro del gobierno, las comunidades, el trabajar en equipo, dentro de las instituciones del gobierno, las ventajas, no solamente se tienen ganancias de eficiencia, sino en costos. La oficina de Nación Belga calculó que hubo grandes ahorros para las empresas debido a que no se hubo un equilibrio entre los costos, una recopilación de información singular usando los datos, el número de relaciones y contactos entre los actores, porque tenemos los programas de control antes de que se envíe la información. Tenemos más servicios disponibles en cualquier momento, de cualquier parte. Los servicios están disponibles, los asignación de beneficios se hace mucho más rápido. También tenemos ganancias en la efectividad. Hay una mayor protección social porque entregamos servicios más cualitativos, los datos se han validado una vez y luego se reusan, y también utilizamos los datos para otorgar automáticamente los beneficios, utilizando las técnicas del uso de los datos. Se personalizan medioambientes de simulación, se puede ver a los 50 años saber qué va a ser mi pensión de vejez y cuál será la consecuencia si trabajo de manera parcial en los próximos años. Entonces hay una simulación personalizada, lo que hace la política social más eficiente. Trabajado dentro del tiempo que se me asignó. Puedo contestar a sus preguntas en la presentación en el sitio web. Tengo todavía mucha más información sobre la implementación de cómo se financia el sistema, las técnicas de control, la integración a la red europea, el enfoque detallado sobre la seguridad de la información. Todo ello lo pueden ustedes leer más adelante. Gracias por su atención. Muchas gracias. Estuvo usted muy a tiempo. Estoy muy bien impresionada. Y también cómo pudo usted contestar tanta información
en un tiempo preciso. Muchas gracias. Quiero decir a los participantes que van a tener acceso a las diapositivas en cuanto a la iniciativa de convergencia. Podrán ustedes revisar otras diapositivas. Si hay alguna diapositiva específica en la que quieren volver, tienen ustedes la posibilidad de hacerlo para entrar en mayor profundidad en algunas de las diapositivas. Antes de pasar la palabra a uno de los primeros comentaristas, algunas de las cosas que se me quedaron en mente. Una es el hecho de que el punto de partida es la necesidad tanto de los ciudadanos como de las instituciones, empezar de las necesidades de operación de política. Y que esto fue el principio de su viaje. Usted proactivamente está utilizando tecnología de la información y lo digital para responder a esas necesidades. El segundo punto que quería yo subrayar es el viaje que hicieron para poder lograr eso, los cooperativos, los colaboradores que fueron, el hecho de que no fue nada más un espejo digital del no digital. Es un proceso, como usted dijo, para la ingeniería, cerciorarse de ver qué se podía hacer por parte de la tecnología, de la información para responder a las necesidades que ustedes habían identificado, hacerlo de manera integrado, de cadenas integrados entre las instituciones. Este proceso iterativo de la recopilación en el tiempo, que es algo que obviamente muchos de los países que están oyendo ahora están haciendo esto, están en proceso de hacer eso. Y eso está en una visión común sobre la seguridad, que es, digamos, la reunión crucial de los actores de lograr que esto se ponga por escrito. El tercer punto que quería subrayar es que intrínsecamente están enfocados en la inclusión. Usted mencionó al principio, por ejemplo, el tema de tener muchas puertas. Si una persona quería acercarse al registro, no funciona, y que entonces poder utilizar otro, utilizando la interfaz humana, allí donde la tecnología de la información no puede llegar, porque hay que tener un sistema para reinvertir los ahorros, lo que incluye también su enfoque proactivo a registrar a personas que quizá no se habrían registrado a su sistema, utilizando los almacenes de datos para después proactivamente revisarlos. Y lo crucial para hoy es el tema de tener, a veces, los que trabajamos con sistemas de información de protección social, pensamos en un registro enorme, con enorme cantidad de información, que es lo mejor para múltiples esquemas. Ustedes están hablando no de datos centralizados, sino este enfoque descentralizado para cada institución según sus datos, el curar los datos, almacenar los datos, tener sistemas que lo permiten. Han hablado de la idea única y de todos estos cambios hacia una economía de API, y obviamente también se están centrando en estas arquitecturas en distintas capas. Así es que, en breve, este es un resumen muy, muy breve de una presentación muy densa, muy interesante, y le daré la palabra ahora a Ernesto para ver cuáles son las reacciones y preguntas para Frank. Tendremos una breve interacción con Ernesto como el primer participante en este debate. Gracias, Valentina, y también estoy muy impresionado. Frank ya había oído hablar del Crossroads Bank de Bélgica. Es muy interesante oírlo de primera mano y ver todo lo que ha llegado a ser a lo largo de esta larga historia. Y voy a tratar de ser breve y haré 3 preguntas. Las describiré brevemente y quizá podamos tener un debate muy, muy breve
en torno a estos. Han descrito un recorrido realmente fantástico de una duración de 30 años. Muchos de los países siguen trabajando en la interoperabilidad. Y pienso que ustedes están describiendo y han subrayado ya varias veces que es necesario que haya una fuerza motriz. El Banco Crossroads tuvo una historia muy especial en torno a esto, dado que ha sido una entidad que ha facilitado distintos servicios en distintas instituciones. Y una de las últimas láminas que muestra el marco tal y como está el día de hoy, pero creo que sería de beneficio para las personas, en especial para aquellos que están comenzando y que están pensando en esta fuerza motriz y en encontrar o tener un entendimiento común sobre dónde deben de estar las cosas. Podría ser bueno para entender cómo llegó esto a ser lo que es. Veo que hay desafíos significativos en las instituciones que nos llevan a este entendimiento común, y de manera transparente se puede interactuar con otras instituciones para abrir sus datos, para abrir sus procesos, de manera que estos procesos se puedan homologar o armonizar entre ellos, y algunos de los desafíos, tanto a nivel político, otros a nivel financiero y todos los demás que existen. Esa es un poco mi primera pregunta. Voy a ver las tres rápidamente y después podemos quizá tener una breve discusión sobre esto. La segunda es un poco más técnica y tiene que ver con este enfoque distribuido que Valentina también mencionó. Me parece que se trata de un ejemplo muy interesante. En ocasiones no es posible tener un enfoque centralizado y en ocasiones es mejor simple y sencillamente construir estas APIs que se tienen en este momento y utilizar un sistema de empuje, algunos le llaman de suscripción del público, mediante este directorio de referencia. Y esto se relaciona un poco con la primera pregunta. Este directorio de referencia, según lo entiendo, es del banco Crossroads, es decir, ellos son propietarios, ellos manejan este directorio de referencia, pero sí exige, y me parece que ya lo mencionaron un poco desde el punto de vista de la seguridad, quién puede unirse a este, cómo se maneja, también quizá un poco más de la historia y de lo que significa con relación al manejo y a mantener ese registro. Y algo un poco más técnico con relación a este enfoque distribuido es que tal vez se pueda describir un poco cuáles son las implicaciones en torno a entender cómo es que las instituciones en la seguridad social pueden ahora, con este método distribuido, utilizar estos grandes datos y estas estructuras analíticas con las que contamos hoy, con la inteligencia artificial, el aprendizaje automatizado. Y ahora tenemos que enfrentarnos a información distribuida en distintas organizaciones, que puede ser que sí o no limiten la capacidad a nivel de la política, a nivel de organismos gubernamentales, para poder extrapolar distintas inferencias y condicionalidades que existen en este tipo de estructura con este enfoque distribuido. Y la última, quizá la pregunta sea más sencilla, pero ha surgido en distintos países y me parece que ustedes tal vez ya sepan un poco sobre algunos de los desafíos que existen en torno a la interpretación. Ya han mencionado que han utilizado esta palabra, la interpretación y el ser compatible semánticamente sobre qué es lo que significa ser parte de esto. Y quizá también hablar un poco más sobre las implicaciones éticas, porque como ya sabrán, hay algunos países vecinos, no los nombraré específicamente, que han tenido algunas implicaciones en torno al uso de la tecnología, a la recabación e incorporación de distintas fuentes de datos para extrapolar y actuar específicamente en torno a la protección social y también al cumplimiento para que
se pueda actuar en ese sentido. Evidentemente, esto es mucho más avanzado para mucho del público. Y a nivel personal me encantaría escuchar los comentarios que tiene sobre estos son los comentarios sobre la historia, el enfoque distribuido y la interpretación semántica. Dije que trataría de ser rápido y con mucho gusto escucharé sus pensamientos y nuevamente le felicito. Ha sido una experiencia fantástica y me parece que sería de gran beneficio para todos entender cómo es que llegaron ahí. Y hace 30 años muchos servicios ni siquiera existían. La tecnología ni siquiera existía, el uso de los teléfonos móviles no existía y esto ha llevado a una transformación digital. Hay implicaciones en la transformación digital en las instituciones como el Banco Crossroads. No es unilateral, no es un solo intento y el último comentario que quiero hacer es que en ocasiones un sistema heredado para el futuro se está construyendo hoy en día. ¿Cómo poder seguir el paso? Y me parece que esto se refiere a la presentación que se hizo al inicio. ¿Cómo se puede seguir el paso? Después de 30 años, tienen más canas que yo, y después de 30 años, ¿cómo se puede seguir este ritmo para que Crossroads Bank establezca esta estrategia de transformación que esté a la par de todas las tecnologías y de todas las soluciones para así tener un sistema de seguridad social tan integrado? Ahora le doy la palabra nuevamente a Frank, si les parece bien, y con gusto continúo con este debate. Tiene la palabra Frank y en teoría tiene 5 minutos para responder, pero claro, le damos unos pocos más porque son preguntas muy grandes. Muy bien, trataré de ser breve porque preparé unas láminas sobre la primera parte. ¿Pueden ver la pantalla? Aún no. Aún no. Ahí está. Bien. Así es como hemos tratado de obtener apoyo. Ya lo he mencionado. En mi opinión, es necesario contar con una visión a muy largo plazo. Ya expliqué cuáles son los principios fundamentales. Y esto es ser agnóstico a nivel tecnológico, es decir, no basarse en un estándar en un momento específico. Comenzamos a desarrollar nuestro propio middleware, pasamos a sistemas de middleware y empezamos con Edifact. Ahora tenemos 3ML, pero bueno, eso no es importante. Lo importante es contar con una visión sólida, básica, agnóstica, y se puede continuar debatiendo todo el tiempo, pero la mejor manera es contar con personas que trabajen con uno y tener ventajas para que estemos en situaciones de ganar-ganar, para que esto se vuelva el producto de ellos y no solamente el propio. Esto tiene que ver con estos cambios. Es por eso que es tan importante contar con esta gobernanza de colaboración donde todos los participantes estén involucrados y que además se esté de acuerdo, donde todo mundo desempeñe su papel. Es decir, las compañías, los representantes de los sindicatos, que todos están representados en nuestra junta directiva, y cuando estamos de acuerdo con relación a las cosas que se hacen, bueno, todos los años le preguntamos a todos los participantes si esto satisface sus necesidades, si estamos tomando en cuenta sus necesidades, y también tenemos un plan global y nos ha llevado 30 años hacerlo así para que sea de beneficio común. Por supuesto que se requiere de un apoyo político y tenemos la posibilidad de comenzar con un tema muy pequeño, y esto en apoyo directo del gobierno. Consiste
está formado por personas como yo que venimos del mundo científico y se ha descrito la propuesta y la experiencia del servicio civil en esta red con todos los niveles para que se tenga el convencimiento. Además, hay muchos asesores políticos y se tiene un contacto directo con NBK y así sí hay cambios en la ley. Además, se basa también en habilidades multidisciplinarias. Este es un proceso de reingeniería, de TICs, de cuestiones jurídicas y de cooperación entre los distintos gobiernos. Es así como nosotros comenzamos y esta fue la implementación y cómo definimos esta visión en común. Hemos demostrado la factibilidad de manera que los primeros programas están así identificados y además también tenemos apoyo político, apoyo público, apoyo de los participantes del sector social, de otras instituciones. Además también vimos con la legislación y también esta visión en común. También integramos esta identificación única para todos los sistemas de información, porque si no se cuenta con ello, no se pueden intercambiar los datos. También implementamos la arquitectura para nuevamente esto de manera agnóstica tecnológicamente hablando, y todo esto se basa en 3 arquetipos. Es decir, que estamos enviando información y necesitamos también solamente que se reciba internamente, enviamos información, necesitamos una respuesta, y todo esto es una compaginación de este tipo de cosas. Esto es muy importante porque así se puede cambiar en este ambiente protegido, que es tan importante. Y también se ha dado un acceso controlado a la base de datos, a algunos datos importantes, y hay información entre las instituciones de back office, y se ha hecho reingeniería de los procesos con las empresas y con los ciudadanos. Y siempre se ha dado lo necesario. Esta es un poco la historia, cómo se dio apoyo al inicio. Espero que esto les haya dado un panorama general. Además, también el segundo punto que tiene que ver con estos datos distribuidos, el análisis de datos y las referencias. Efectivamente, el análisis de los grandes datos, en especial para el apoyo a políticas y también para otras cuestiones, no para este otorgamiento automático, pero para la detección de fraudes, y es decir, que nosotros tomamos los datos desde los sistemas operativos, no todos los datos, no es necesario contar con todos los datos de operación, es un subconjunto, pero se puede utilizar este subconjunto y se coloca en un almacén de datos. Y dentro de este almacén de datos, nosotros podemos utilizar programas estadísticos, programas de aprendizaje automatizado. Y esto quiere decir que si es necesario, podemos volver a identificar esto. Es decir que, por ejemplo, hemos detectado patrones de fraude en los datos normalizados, pero cuando hay una indicación de que existe un fraude, podemos volver a identificar y se puede utilizar los datos. Si quieren ustedes un apoyo longitudinal de políticas, con el tiempo se van a añadir datos al almacén de los datos. No estamos usando el sistema de distribución para tener un análisis de los Big Data. Estoy de acuerdo con usted. Pero los sistemas operativos sé que son impulsados por los eventos que son muy modulares. Entonces el análisis de los Big Datos se hace en las computarizados. Todos los que están conectados con la base de datos gestionan sus propios datos. La institución tiene una
archivo indica que tienen archivo. Hay ciertas técnicas de control. Por ejemplo, no se pueden afilar a varios al mismo tiempo. Solamente se tiene una señal. No es posible que el segundo indique que usted ya tiene un archivo sobre usted, un expediente. Estas son reglas de gestión en los términos de referencia. Esta es como se hace la indicación. Y ahora la semántica. Nuevamente estudié derecho, además de la computación. El problema principal es que muchas instituciones pedían información interpretada jurídicamente de las empresas. Entonces, la aplicación de la ley se transfirió, la interpretación de la información para aplicar la ley se transfirió a los ciudadanos y a las compañías que no conocen la ley, así como las instituciones que necesitan aplicarlas. Por eso dijimos, no vamos a seguir con eso. No vamos a dar una cantidad de un salario según esta definición jurídica. No, tomamos todas las definiciones legales del salario. No siempre se pueden armonizar, porque si se armoniza, tomemos una situación en donde un componente determinado se toma en cuenta para el calcular las aportaciones, pero no para el calcular a cierto beneficio o viceversa. Si se quiere armonizar, o se bajan los beneficios o se van a tener más aportaciones. Esto no va a ser posible políticamente, es muy difícil. Se puede tener el debate, pero es difícil. No se necesita. Tomamos todas las definiciones jurídicas de salario y los descompusimos en una serie de componentes factuales, y con 11 componentes podemos calcular cada definición jurídica o legal de un salario. Con estos 11 componentes, nosotros ponemos en la ley que podría ser una nueva definición de salario. Nos podemos referir a uno o más de estos componentes factuales. De no ser así, tendrán que tener el significado del Consejo Nacional del Trabajo, donde el empleado está representado, pero para decir que no, sí, pero si tienen tales y tales componentes, pedimos que todas las compañías cambien sus sistemas de información. Se necesita, desde 2003, un componente factual. Entonces pueden cambiar la definición jurídica, pero es una serie de ladrillos jurídicos. Se puede decir, puede usted crear lo que quiera, pero con estos ladrillos. Se puede hacer, pero tomar en cuenta que tendrá que cambiar todos los sistemas de tecnología de la información. Entonces tenemos que hacer esta distinción entre la recopilación de los datos factual o real y el uso de los datos para aplicar la ley. Y entonces se puede tener una buena definiciones comunes, semánticas de lo que son los datos factuales. ¿Ha quedado claro? Muy, muy claro. Muchas gracias, Frank. Y gracias otra vez por darnos ejemplos prácticos para traer a la vida lo que decía Ernesto, que habla también de ese viaje que empezó de el mantener el agnosticismo de la tecnología y cómo superar distintos obstáculos, inclusive estos asuntos jurídicos. Muy bien, gracias Ernesto. Le doy la palabra a la siguiente comentarista, Anmita Mittal. ¿Tienes la palabra? Gracias. Muchas gracias, Benedictino. Muchas gracias, Joanica, por su interesante presentación.
5 años lo oí y en ese momento decía que están haciéndolo en Bélgica con este sistema de interbancos. La dificultad en cuanto a la probabilidad. Fue muy interesante porque todo el tiempo durante la presentación preguntaba cuáles eran los objetivos, cuál es la visión de esta iniciativa, que es traer eficiencia, reducir tiempo y costo, que los componentes sean interoperables. Todos estos en su presentación. Esta interoperabilidad que pretendía alcanzar también. Oímos decir que es la definición de los estándares, de los procesos de la estandarización. Y este es lo que esperamos hacer también en el plano global. Nuevamente fue una validación del enfoque y basándonos en la información que usted nos ha dado y que está disponible en el sitio web, que va a ser una luz, guía, un faro para esta iniciativa. Quería yo hacer unas cuantas preguntas para aclarar. Yo sé que los que son banqueros de encrucijada tienen su manera de pensar. Quería preguntar si es una fuente gratuita o solamente para el uso de Bélgica. Respondo inmediatamente o hacer realizar preguntas. Muy bien. Todo lo que hemos desarrollado es fuente abierta, es decir, gratuito, reusable. En algunas situaciones es más fácil tener el servicio que el código. Tenemos esta tecnología que se puede reutilizar, ponerlo en el depósito. Hace 30 años estábamos trabajando en su propia estructura, pero desde hace 10, 12 años hemos migrado a medio ambientes híbridos de la nube del gobierno. Es una solución basada en 9. Tenemos contenedores, se puede copiar la referencia directa, no lo puedo explicar en detalle, pero tenemos una parte central y después los sectores, un directorio de sectores. Entonces pueden utilizar el contenedor, reinstalarlo y tener este sistema que pueden utilizar. Yo dije en la presentación el vínculo al catálogo de servicios donde pueden ustedes ver las fuentes gratuitas de las interfaces. Por ejemplo, el sistema para el usuario. Ahora, lo que no podemos hacer es instalarlo en otros países. Si lo podemos dar, podemos ayudar a instalarlo, pero se necesita un sistema de seguridad social, no es el mismo en todas partes. El aspecto jurídico se puede reusar, pero no es para todo. Otra pregunta es un enfoque basado en datos. El departamento quiere datos. ¿Cuál es la regla? Primero, tiene que hacer la CDS, la solicitud, sí, históricamente fue una
la arquitectura de la red funcional era igual que de la física. Así ya no es ahora. Por eso hablé de esta espina dorsal. Se describe en la espina dorsal el API. No es que las instituciones puedan tener acceso físicamente, pero en las situaciones en las que tenemos que llegar, expliqué que las autorizaciones de acceso las da un comité de seguridad de información. Y en el momento del intercambio tenemos que checar si se está cumpliendo con las autorizaciones. En ese momento se tiene una API para tener un acceso, pero dentro de esta API se puede pedir que se cheque si la información que necesita. La información tiene derecho de obtener esa información de esa institución. Entonces es un conjunto de APIs. Históricamente era una organización porque no teníamos la internet, pero hoy es una columna vertebral con APIs y entonces así se logra. Hace 12 años empezamos la plataforma N, donde teníamos unos 15 servicios básicos, 15 APIs que se estaban utilizando. Es el mismo principio. Otra cosa que quería aclarar rápidamente, mencionó los datos personales. Hay una revisión. ¿Quién hace esta revisión? ¿Alguna entidad? No. El banco personal es una especie de se checa preventivamente si la institución que pide la información tiene derecho a tenerla. No queremos, tomemos un ejemplo en el sector salud, un médico que hace una relación terapéutica con usted tiene acceso a sus datos, pero el otro que no tenga esta reunión terapéutica con usted no puede tener este acceso a sus datos. Esta es la razón por que hay este sistema, porque si no la gente no va a confiar en el sistema. No se puede tener un sistema donde los ciudadanos, no sería aceptable, por lo menos en nuestro país, que toda institución de seguridad social tenga acceso a todos los datos de todas las personas sin ningún límite. Si estoy afiliado a un fondo por enfermedad el fondo Y no va a tener acceso a mis datos. ¿Sí? Los API son, usted mencionaba que hay un cambio en el salario por pérdida de empleo. Sí, así es. Los dos tipos son posibles. Por ejemplo, tuvimos una crisis de COVID, muchas instituciones, muchas situaciones en las instituciones locales le ayudaron a las personas financieramente porque no podían trabajar, etcétera. Tenemos las dos cosas, ya sea en la institución que va a entregar beneficios y prestaciones y que tiene que conocer el estatuto social de la persona en otro sector, o tenemos a la inversa, ahí se trata de una persona con una invalidez y que automáticamente va a tener una ayuda para agua, para salud y para electricidad. Estamos utilizando los mismos APIs para eso. Es cuestión nada más de organizar los datos. Se trata de una especie de orquestación a este nivel. En esta orquestación, ¿cuentan ustedes con un sitio periódico para hacer este push o este impulso? Todo depende de los acuerdos con los que se cuente. Por ejemplo, si un municipio dice, vamos a dar
algo a un ciudadano con base en un estatus social el 1 de enero de cada año, entonces recaban los datos tal y como están en el 1 de enero de cada año. Si hay otra institución, por ejemplo, en el segmento de gas y electricidad donde las personas o a nivel municipio se vive en cierta parte y el municipio donde uno vive toma esos datos, pero por ejemplo, mi proveedor de electricidad lo puedo elegir yo, de manera que una persona con discapacidad que cambia a su proveedor de electricidad durante el año, automáticamente cuando dice que hay este cambio, se envía esta situación al nuevo proveedor de electricidad. Este es push. Y solamente es necesario conocer el evento, se da la información a esta nueva entidad. De manera que es algo muy, muy flexible. En nuestra situación, ya han observado ustedes que en las referencias se tienen datos de suscripción para que las instituciones puedan decir si esos eventos han ocurrido automáticamente y se quiere tener la nueva información. Hay otras situaciones donde las personas dicen, no, solicitamos la información una vez al año y así está bien. Muy interesante. Y esto aclara un poco las cosas. En mi opinión, las TICs deben de permitir estas posibilidades y la organización, y no al revés. Es por eso que hemos tratado de crear un sistema muy flexible mediante el cual podamos utilizar este push, pull y estas cuestiones basadas en eventos que son posibles. Estas APIs son también posibles, tienen que ver con esta orquestación. Sí, tiene mucho sentido. Otra cosa que probablemente está vinculada con esta conversación que se tiene ahora es la utilización del identificador e identificación, una identificación única en esta identificación nacional. Esta se utiliza para conectar todos los registros de datos en las distintas bases de datos, sí. Si todo ciudadano belga cuenta con un número de identificación único que se utiliza para todos los sectores. Sé que en algunos países existe el problema de que si se tiene una clave de identificación única que sea la misma, pero por ejemplo, tomemos el sector de la salud y el sector social. Se pueden tener dos identificaciones, pero ¿qué es lo que se hace si yo voy con un médico y necesito tener un reembolso por los costos de salud? Se necesita una combinación de esto. Entonces, nosotros dijimos que no todo belga cuenta con una clave de identificación única y la seguridad no está organizada con distintas claves. La seguridad está organizada por el hecho de que todas las bases de datos, si uno quiere tener acceso a una base de datos, necesita tener a un tercero que procese. Es un tercero que, de acuerdo con el Comité de Seguridad de la Información y con la aprobación del Parlamento, tiene acceso. Y las reglas son muy claras. Pero si uno quiere intercambiar datos, debe de estar seguro de que está hablando de la misma persona. Y cuando se habla de terceros de confianza, se trata de una entidad, es el sector social. En el caso de uno es el Crossroads Bank, en el otro es el Ministerio de Salud. La ley prohíbe que el banco Crossroads o la plataforma eHealth entreguen servicios o contenido de servicios. No se nos permite ni calcular prestaciones o beneficios, ni calcular tampoco las contribuciones. Solamente se nos permite organizar el intercambio de datos para que estos procesos sean más eficaces y más eficientes. Pero esa es la razón por la cual se nos puede llamar un tercero de confianza. No tenemos ningún interés en contar acceso a esos datos para nada. No hacemos apoyo a políticas, tampoco detectamos fallas, eso lo hacen las instituciones y nosotros solamente estamos organizando el intercambio de datos de acuerdo con las reglas de autorización que determina
el Comité de Seguridad de la Información y de la Independencia. Muchas gracias. Y si se implica que se tiene un interés con esos datos, entonces no se puede tener un tercero de confianza. No se puede ser un tercero de confianza. Muy bien, eso queda claro. Y ahora le daré la palabra nuevamente a Valentina para que podamos darle la oportunidad a los participantes para que hagan preguntas. Nuevamente, gracias, Frank. Volvemos con Valentina. Gracias, Anita. Y esto nos da una buena combinación de algunas respuestas técnicas, pero también nos da información sobre algunos de los principios subyacentes, como este sobre la gobernanza y la separación de tareas o segregación de tareas y de cómo se tiene una institución de confianza. No hay ninguna tarea de detección ni de fallas. Así son de confianza y están trabajando en este ecosistema amplio y con mucha frecuencia en nuestro trabajo. En los países de ingresos medios y bajos nos concentramos solamente en el sector de protección social y a veces solamente en la provisión de sistemas sociales. Cuando hablamos de sistemas de información social, debemos de pensar en la asistencia social, seguro social, políticas del mercado laboral potencialmente, y si son asistencia social, van a necesitar estas prestaciones y entonces así requerirán información sobre estos ingresos y otras fuentes de ingreso. Así que yo supongo que un intercambio de datos con este sistema físico, exactamente. El desafío es que con los altos niveles de informalidad, a menudo los datos fiscales son muy desintegrados, entonces son muy fragmentados. Son algunos de los desafíos con los que nos enfrentamos diariamente. Fantástico. Entonces, ahora voy a las preguntas del público. Y evidentemente, nuevamente, muchos de nosotros venimos de estos desafíos contextuales muy grandes. La primera pregunta es, ¿cuáles son algunos de las desventajas o quizá errores que han descubierto al inicio en CBSS, en este recorrido de la interoperabilidad que han hecho? ¿Qué recomendaciones tienen para aquellos países que comienzan ahora? Claro que la tecnología hoy en día da muchas más posibilidades que hace unos años. Entonces, no traten de copiar. Nosotros implementamos un sistema distribuido, pero que se basaba en un mainframe. Entonces, pienso que si hoy se tiene que comenzar, vayan de inmediato a nivel técnico con sistemas que sean muy modulares, donde se puedan reutilizar las cosas. Nosotros tuvimos que desarrollar muchas cosas nosotros mismos. No contábamos con middleware, ni software, etcétera. Entonces, y tomen mucha de la ayuda y no traten de, si toman algo de Help, úsenlo tal y como está, porque si tratan de adaptarlo a la medida, entonces tendrán algunas dificultades. Yo creo que utilicé Help hace muchos años, hace 12 años, y era un ambiente tecnológico totalmente nuevo. Ahora tienen muchas más posibilidades. Y en mi opinión, lo que es sumamente importante es que al principio, por supuesto que en mi opinión es importante a nivel político y a largo plazo, no solamente con relación a los partidos políticos que están tomando una decisión hoy en día, y no es que no hayamos hecho suficiente al inicio, sino que vimos al gobierno en ese momento, pero es importante que no hagan ese tipo de cosas en 1, 2 o 3 años. Es algo a largo plazo. Entonces es necesario que cuenten con un apoyo real, con una visión común por parte de las partes interesadas. Estas son algunas de las cosas que yo tomaría si tuviera que rehacerlo hoy en día y que rehacerlo en varios sectores. Estas son dos de las cosas que yo
consideraría muy útil. Y evidentemente la iniciativa de convergencia y lo que tratamos de hacer es que estas soluciones estén disponibles y muchos diríamos que no hay necesidad de modificar estas cosas y de manejar las cosas que están ya ahí disponibles. Sí, es el principio óptimo de Pareto, que se resuelva el 80% de los problemas con 20% del esfuerzo. ¿Quieren hacerlo? O yo estoy de acuerdo, si uno desea tener, si uno no quiere cambiar el sistema, en ese contexto será mucho más difícil reutilizar los componentes y además también hubo otro evento para proveedores de soluciones de software. Sí, asistí a ese evento también. Y para el público, si no lo han visto, este podría ser útil. Y además también los demás puntos para construir para el futuro. Se debe de pensar en el sistema que desean para futuro, porque si hoy en día no se puede ofrecer esa gama de servicios, se debe de tener una visión completa. Muy bien, hay una pregunta más específica aquí que tiene que ver con si hay alguna norma internacional, como por ejemplo HL7, algo para APIs. ¿Utilizaron ustedes alguna de estas o definieron ustedes su propio? Nosotros utilizamos FHIR, que es una norma del sector de la salud. HL7 también. Entonces, tratamos de usar lo más posible las normas nacionales. Pero en general, el 90% es, digamos, tomemos FHIR. En FHIR no hay un acuerdo a nivel nacional de que haya una clave de identificación nacional única para todos los pacientes. Entonces, se necesitará definir algunas modificaciones sobre estas normas, pero por supuesto que hemos tratado de reutilizarlo y sería muy interesante también a nivel social, porque HL7 es para el sector de la salud y también el sector social si es que hay acuerdos. Pero ese es un desafío inmenso. Es necesario que se trate de definir, hablando a nivel internacional, qué datos actuales se necesitan para determinar un beneficio o una prestación para un niño. Si pueden hacer eso, yo no digo que tengan que armonizar la manera como se calculan las prestaciones. No, tiene que ver con los datos factuales necesarios para calcular un nacimiento de un niño. Si esto es posible, si es posible hacer esto, va a ser muy útil que tienen ustedes que basar sus estándares en lo que están haciendo en estas áreas en común. En el ambiente europeo tenemos ESSI y tenemos casos de uso comerciales y hemos estado definiendo cerca de 121 casos de uso, pero es bastante complejo hacerlo. Definitivamente lo es. Tenemos otra pregunta para ver con más detalle sobre los desafíos prácticos sobre la calidad de los datos. Mencionan los procesos que se tienen establecidos. ¿Enfrentaron ustedes algún desafío y cómo los resolvieron? Sí, nosotros estamos mucho tiempo creando buenas metodologías sobre la calidad de datos. Nos ocupamos de eso concretamente. Si quieren ustedes, puedo darle las coordenadas, los datos de la persona que ha organizado eso. Nuevamente, entre más se confíen en los datos factuales, reales, entonces más van a necesitar esto. En segundo lugar, si están rehusando datos en un nivel multifuncional, se evita el fraude, porque nuevamente
cierto componente no se tomó en cuenta perdón, los empleadores buscaban componentes de salario que no estuvieran tomando en cuenta los cálculos de las aportaciones, sino las de ciertas prestaciones o beneficios. Trataban de no declarar esos componentes en una situación, sino en la segunda situación. Hoy en día usamos los mismos datos factuales y entonces se dice, tienen que declararlo todo, porque si no, el día que tengamos un problema social, este componente no se va a tomar en cuenta. Entonces, al recopilar los datos factuales una vez, pues tiene un mayor nivel. Como dije, todos los programas de control sobre validación de datos se dan, por supuesto, en fuente gratuita a quienes nos manden información. Pueden aplicarlo antes de mandar la información a nosotros. Esto es entonces algo muy importante. Ellos pueden también tener acceso a sus propios datos. Pueden checar si los datos están bien y cada vez que se usan los datos, también damos información, porque si no se necesita, no es bueno tener una caja negra. Estoy pidiéndole a usted la información y voy a calcular el beneficio basándome en la información que me dio, pero ya no le voy a obtener la información, no se la voy a pedir otra vez porque la tengo de una base de datos hace unos meses. Tienen que decirme claramente qué datos vamos a usar para calcular. De no ser así, no es transparente. Entonces, el ciudadano tiene momentos en que puede checar. Les puedo mostrar. Tenemos el portal de la aplicación donde puedo ver toda mi carrera. Así que puedo, y les hablé acerca de la simulación sobre la pensión, puedo aplicar el cálculo de mi pensión basándome en esta información. Tengo una visión de toda la información, puedo checar los datos. Así no se podía hace 30 años. Esto es lo primero, de tener este tipo de organización de los datos actuales en todo el sector en Bélgica. Yo tengo acceso a los exámenes médicos en los hospitales, etcétera. Tengo acceso a todos los datos basándome en mi identificación con mi tarjeta de identidad electrónica. También están sujetos al GDPR. Entonces también, sí, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Blanca. No he logrado hacer todas las preguntas, pero les quiero asegurar a los participantes que las vamos a contestar por escrito. Sé que una de ellas también tiene que ver con los recursos o herramientas que quiere usted compartir con los participantes que buscan mejorar sus sistemas en sus países. Piénselo y lo podemos compartir en los correos electrónicos de seguimiento. Nuevamente, un agradecimiento muy profundo sobre toda la información y los conocimientos y los antecedentes institucionales que nos ha compartido. Voy a pasar la palabra para los comentarios finales. Ya les voy a poner el vínculo en el sitio web. Si pueden entrar a ese sitio web, van a encontrar el reuso de los servicios de salud. Tienen muchísimos vínculos y pueden ustedes ahí encontrar todas las presentaciones. Muchas gracias. Gracias. Doy la palabra a Rodrigo. Gracias, Valentina. Gracias a Anita, Ernesto. Ha sido un placer oírlos
Este banco es belga, siempre ha sido favorito mío porque ilustra uno de los grandes ejemplos de algo que hemos estado comentando, es la nacional y luego internacional, la infraestructura de datos nacionales e internacionales ilustra no solamente cómo se recopilan los datos, sino que hay que estructurar las formas, las reglas de gobernanza, los procesos de cómo se puede usar estos datos. Y es algo muy impresionante. Otra cosa que me llama la atención como de gran importancia para que le prestemos atención es el número de veces que Frank ha mencionado, y también los comentaristas, y este es un viaje. Frank nos despertó hace 30 años y vio todo esto que nos ha contado hoy. Él trabajó muchísimo y luego vino aquí, después de 30 años de trabajo, para hablar de lo que ha logrado la tecnología de la información y este uso de contextos sociales. Siempre un viaje, no es un destino. Tenemos este proceso que se tiene que mejorar continuamente. Y esto nos lleva exactamente a por qué estamos aquí. Cuando estábamos discutiendo cómo iba a ocurrir este diálogo, cómo estructurarlo, siempre fue importante no nada más poner en el escaparate ejemplos fantásticos como los que hemos visto hoy, sino, o el anterior, que donde vimos, sino mostrar especialmente que si se empieza el viaje, si se emprende el viaje de el manejar el proceso de la entrega de servicios, de la infraestructura, de la tecnología de la información, llegará usted a una exposición, no en 30 años, o quizá en menos, o quizá en más, porque se pueden hablar de los elementos más fantásticos de adoptar la tecnología. Cuando se empieza este viaje, mejoramos nuestro conocimiento, nuestra capacidad de aplicar todo esto, y también, como lo mencionó Frank, no se trata de qué pueden hacer las instituciones para la tecnología, sino qué puede hacer la tecnología para las instituciones, cómo estructurar todo esto para dominar y aplicar la tecnología a sus necesidades, a las necesidades de sus ciudadanos, y para alcanzar, que es lo que esperamos todos, esta idea básica de una protección universal social. Y una vez que lleguemos ahí, ciertamente vamos a mejorar esa idea y nos vamos a avanzar para ser más estructurados, mejores, más eficientes, más capaces de alcanzar a todos. Muchas gracias otra vez, ha sido un placer. Quiero invitar a todos, no solamente a que sigan comprometiéndose con nosotros en esta serie, sino también en otras series que vamos a estructurar. Por ejemplo, el jueves vamos a tener un debate muy interesante también sobre los primeros principios de desarrollo de aplicación digital, de transformación digital dentro del contexto de protección social. Habrá un webinar el jueves 28, también a esta hora, y espero que se comuniquen y espero que ya se haya puesto en el chat el link para que todos puedan conectarse. Con ello, quiero agradecer a todos los participantes, a todos los que han participado en la organización de esta experiencia excelente, y espero que sigan ustedes comunicándose con la expectativa de aplicar todo lo que se ha comentado aquí y que podamos reunirnos para llevar esto también a su trabajo y a su extensión. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.